Hemos leído al profeta Ezequiel que tuvo una visión de Dios, no un mensaje simplemente acerca de lo que les tenía que transmitir, de lo que tenían que hacer, de lo que tenían que evitar, consejos rituales, no. El capítulo 1 de Ezequiel comienza con una visión de Dios mismo. He dicho Ezequiel, ahora estoy mirando que es Daniel, creo, la primera lectura que leímos, pero me he confundido con cierto fundamento, porque hace poco fue el sermón sobre el capítulo 1 de Ezequiel, que de nuevo tuvo también él una visión de Dios. Y los dos profetas tienen esa inmensa suerte de haber visto a Dios y que Dios les permitiera el ponerlo por escrito. Fijaos que Moisés no da descripciones de Dios, habla de cómo se comunicó con él, pero no fue el elegido para escribir eso. ¿Por qué? Quizás porque en ese momento todavía necesitaban más adorar a un Dios espíritu. Quizás porque el pobre Moisés quizás no era la persona adecuada para expresar en palabras cosas mucho más complejas que ya en la época de los grandes profetas sí que se ve que hay un avance en el modo de describir, etc. Bueno, el caso es que Daniel dice que el anciano, a ese que tenía aspecto como de hombre, le dio el dominio, la realeza, de manera que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará. Y su realeza es una que nunca será destruida. La realeza nunca será destruida. Sin embargo, dice que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Jesucristo, al venir al mundo, en cierto modo es como un rey que conquista su reino. Él es rey, pero sobre la tierra conquista su reino. Él lucha una batalla personalmente, pero serán los seguidores de ese rey de un reino espiritual los que continuarán muchas otras batallas, y ese reino se sigue extendiendo. Hago notar que ya quedan muy pocos lugares de la tierra donde no haya llegado el Evangelio. En el Evangelio mismo se dice que cuando la buena nueva haya llegado a todas partes de la tierra, entonces Él volverá. Así que quedan ya pocos lugares, pocos, pero todavía los hay algunos. Una cosa que ha dicho el profeta Daniel de su visión es que el anciano, cuando se sentó, sus vestiduras eran blancas como la nieve y el pelo de su cabeza era como la lana pura. Esto lo dice del anciano que es Dios Padre, como dijimos ayer en la explicación. Curiosamente, en Mateo 28:3 dice Mateo que la apariencia de Jesús en la transfiguración era como el rayo y su ropa blanca como la nieve. Dice esto del Padre en Daniel, dice esto del Hijo en el Evangelio. La blancura, la pureza. Hay una insistencia de nuevo en este punto. Apocalipsis, capítulo 1, dice al comienzo del capítulo que vio a uno entre las 7 candelabros, decía, y en medio de los candelabros vi a uno como un hijo de hombre.
De nuevo vuelve a usar la expresión de Daniel, como un hijo de hombre, vestido con una larga túnica, con una faja de oro sobre su pecho. Y dice ahora, su cabeza y su pelo eran blancos como la lana blanca, blancos como la nieve. Esta es una enseñanza repetida. El Padre, cuando se tiene que manifestar de alguna manera a Daniel, lo hace bajo un aspecto de blancura. Lo mismo va a ocurrir en Mateo, en la Transfiguración, y en el Apocalipsis capítulo 1. La blancura como símbolo de limpieza. Los sacerdotes, al entrar en el santuario, cuando se construyó el templo, tenían que vestir túnicas blancas. Después, el resto iba vestido con todos los colores. Los pueblos orientales siempre han sido muy coloridos, también los romanos de la época del Imperio Romano. Franjas negras sobre una túnica amarilla, todo tipo de figuras geométricas, todo tipo de colores que ahora nos resultarían chillones. Sin embargo, los sacerdotes, para oficiar ante Dios en el santuario, tenían que revestirse enteros de la blancura de las túnicas de lino, símbolo de la pureza. Después, fuera, que se vistan como quieran. No había una vestidura fija para los levitas fuera del santuario. Vestían con todo tipo de colores, pero dentro del santuario no. La blancura. Después dice Apocalipsis 1, capítulo 14, su pelo era blanco como la lana, blanca, y blanco como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego, sus pies como el bronce bruñido, refinado como en un horno. Bruñido, para los que no lo sepan, es cuando el bronce, cuando sale de un molde. Yo soy hijo de herrero, se ha dicho de paso, aunque todo lo aprendí en los libros, porque mi abuelo se murió cuando yo era pequeño. Pero bueno, el caso es que el bronce, cuando sale del molde, tiene una apariencia que no es demasiado brillante. Es después, cuando se frota y se lija, con unas lijas especiales, cuando va adquiriendo una tonalidad brillante. El metal es el mismo, pero se necesita frotar y lijar, y bruñido es muy brillante. Pues aquí dice eso, sus pies eran como el bronce bruñido, refinado como en un horno. El bronce bruñido brilla como el oro, aunque es más resistente que el oro puro. Entonces aquí lo que está queriendo mostrar con estas imágenes, con los ojos que eran como una llama de fuego, es la luz, como el oro, como lo más bello. Acordaos también que en el Apocalipsis capítulo 4 se dice, el que estaba sentado sobre el trono parecía como el jaspe, y después va diciendo otro tipo de piedras preciosas, y un arco iris brillaba como una esmeralda que rodeaba el trono. Usa estas imágenes materiales para hablar de la belleza espiritual que sale de Dios. Hasta sus pies eran como el oro, brillantes como el oro. Hasta sus ojos eran como un fuego. ¿Qué será realmente ver a Dios sobre su trono? Él ha tenido que usar imágenes muy materiales. ¿Será realmente la visión de Dios Padre, como lo hemos dibujado, con un pelo largo, una barba blanca, un anciano sentado en un trono? ¿O será algo
totalmente de no apariencia material? Pues no lo sé, no lo sé. Jesús sí, Jesús es corporal, pero nuestra felicidad no va a ser ver su cuerpo, va a ser ver la sustancia de Dios. Esa es la visión beatífica, no ver un cuerpo por más que nos alegre y nos haga felices ver a Jesús, sino ver el ser infinito. Pero habrá en algún lugar de la tierra, cuando la Jerusalén celeste, una manifestación de Dios Padre, Dios Hijo corporalmente, y otra manifestación del Espíritu Santo. Pues probablemente sí, pero no estoy seguro. Porque daos cuenta de que todos los bienaventurados verán a Dios, estén donde estén. Lo dice el Evangelio: no despreciéis a estos pequeños, les dice Jesús a sus discípulos, porque sus ángeles ven el rostro de Dios. Están ayudándoles, están en la tierra, digámoslo así, pero están viendo el rostro de Dios. No nos olvidemos que Dios está en todas partes. Cuando se dice que Jesús está a la derecha de Dios Padre, bueno, en realidad Dios Padre está en todas partes. El único trono que aparece en el Apocalipsis es el de Jesús, en el centro de los 4 seres gigantescos vivientes que son los 4 ángeles más impresionantes. Pero al mismo tiempo que digo esto, todo será tan espiritual que no haya una manifestación de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo. Aunque yo no lo sé, la Iglesia sobre esto nunca ha dicho nada, yo me inclino a pensar que sí, que en ese mundo resucitado que será la tierra vuelta a hacer por las manos de Dios, en el que estará la Jerusalén celeste, en el que estará sin ninguna duda el trono de Jesús como Rey, radiante de luz y de belleza, que es lo que intenta expresar esto, pienso que puede haber una manifestación de Dios Padre y otra del Espíritu Santo, para que esté allí visible con los ojos corporales lo que hemos recitado con la fe. Pero fuera de esta posibilidad, que nadie la sabe, lo cierto es que ver el ser infinito será otra cosa totalmente distinta de ver cualquier manifestación. No tiene nada que ver la manifestación del Espíritu Santo con fuego y ruido de tempestad, de viento fortísimo, y en forma de paloma en el bautismo de Jesús. No tiene nada que ver eso, aunque hubiéramos estado allí, a ver la sustancia de Dios. Pero aquí sí que estamos hablando de algo completamente imposible de imaginar. En cualquier caso, lo que Dios nos asegura es que eso valdrá la pena todo. No se compara al mejor banquete, a los más grandes honores, a ver el ser infinito, gozar del ser infinito. Veremos el ser infinito además, sin ninguna duda, veremos el ser infinito como algo absolutamente estático e inmóvil desde toda la eternidad, en el que no hay nada de cambio, porque Dios es perfecto y no hay cambio, pero al mismo tiempo que lo veremos como la cosa más estática, inamovible del mundo, será algo internamente dinámico, con la vida de la Trinidad, de las 3 personas, las procesiones internas dentro de Dios. Estas cosas ahora son palabras, como cuando alguien venía a un pueblo de Castilla, de América, y les explicaba el Amazonas,
Y les decía, pues en su desembocadura el río, siendo río y kilómetros de río, no se veía la otra orilla. Es un río en el que hay grandes peces, en el que pueden ir grandes barcos, cubierto de aves tropicales, quedarían ensimismados. Pues lo mismo pasará con Dios. ¿Qué será realmente lo que es el premio de la humanidad, el premio del heroísmo? No lo sabemos. Dios ha usado unas pocas imágenes para desvelar un poco las cosas, pero solamente tiene lo más bello de este mundo, las gemas, la luz del rayo, del fuego, pero no tiene más cosas que nos pueda ayudar a verlo. Nada más que todos nosotros, de verdad, pensemos que muchas cosas tiene la religión, pero lo único que importa es esto, el trono de Dios. Lo único que importa es Dios. Todo lo demás son medios. Que no nos despistemos nunca, que no nos desviemos nunca con los medios, dejando olvidado o preterido lo que realmente es el núcleo de todo, la esencia de todo y por lo que todo lo demás en la Iglesia existe, que es Dios.